Queremos encontrar el centro de masa del sólido S delimitado por el paraboloide dado por Z es igual a 4x al cuadrado, más 4y al cuadrado y el plano Z es igual a 7, y se nos dice que asumamos que la densidad es constante. Primero veamos la S sólida en el espacio. El sólido S está delimitado por este plano rojo, Z es igual a 7, y el paraboloide graficado aquí en azul. Entonces el sólido está delimitado por el paraboloide y arriba por el plano Z es igual a 7. Más importante aún, debido a que este sólido es simétrico con respecto al eje Z, y tiene una densidad constante, el centro de masa debe estar en el eje Z. Si reconocemos esto, nos ahorrará mucho trabajo porque sabemos que las coordenadas X e Y del centro de masa serán 0. Si miramos hacia abajo en el plano sí, podemos ver la traza sí, o en realidad la Z es igual a 7 trazas, que sería este círculo aquí, que viene dado por la ecuación 4x al cuadrado, más 4y al cuadrado es igual a 7. Entonces, volviendo a nuestro trabajo, y si reconocernos que x bar y bar van a ser 0 porque el sólido es simétrico respecto al eje Z, y tiene una densidad constante, nos va a ahorrar bastante trabajo. Sabemos que x bar es igual a 0, y bar es igual a 0. Entonces, el centro de masa, nuevamente, tendrá una coordenada x de 0 y una coordenada y de 0, lo que significa que solo tenemos que encontrar la masa, dada con esta integral triple y el momento sobre el plano sí, dada por esta integral triple. Para encontrar la barra z. Primero encontremos la masa, entonces la masa m es igual a la integral triple en nuestro caso sobre la región S. La función integrada es ρ de x, y z, que es la función de densidad, y se nos dice que la densidad es constante, por lo que utilizaremos la constante k para ρ de x, y z. Y luego tenemos el diferencial v. Pero debido a que z es igual a 7 trazas que se muestran aquí, lo que podemos ver sería sustituyendo 7 por z. Y por lo tanto nos daría la ecuación 4x al cuadrado más 4y al cuadrado es igual a 7 porque esto es circular, va a ser más fácil evaluar esta integral triple. Así que configuremos esto usando coordenadas cilíndricas. Al convertir de coordenadas rectangulares a cilíndricas, recuerde que el diferencial v sería igual a r, de z, de r, de θ, por lo que la función integradora es kr. Y luego tenemos de z, de r, de θ. Y ahora necesitamos encontrar los límites de integración para z, r y θ. Sabemos que el sólido está limitado a continuación por el paraboloide dado por z igual a 4x al cuadrado, más 4y al cuadrado y arriba por z es igual a 7, pero necesitamos escribir z como una función de r y θ, así que sigamos adelante y factoricemos esta ecuación aquí. Tenemos 4 veces la cantidad de x al cuadrado más y al cuadrado. X al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado, entonces tenemos z igual a 4r al cuadrado, que es el límite inferior de integración con respecto a z, y z es igual a 7 es el límite superior de integración. Entonces, con respecto a z integramos de 4r al cuadrado a 7. Y ahora usaremos la z igual a 7 trazas aquí para determinar los límites de integración para r y θ. Para ayudarnos a determinar el radio de este círculo aquí, sigamos adelante y dividamos todo por 4. Entonces, si tenemos 4x al cuadrado, más 4y al cuadrado es igual a 7, y si dividimos ambos lados entre 4. Observe cómo esto nos dice que x al cuadrado, más y al cuadrado es igual a 7 cuartos, lo que significa que r al cuadrado es igual a 7 cuartos. Tomando la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, sabemos que el radio r es igual a la raíz cuadrada de 7, dividido por 2, lo que significa que los límites de integración para r serán de 0 a la raíz cuadrada de 7, dividido por 2. Y luego para θ, integraremos desde 0 radianes alrededor del círculo hasta 2π radianes. Entonces, de 0 a 2π serían los límites de integración para θ. Entonces esta integral triple nos dará la masa. Por lo tanto, primero nos integramos con respecto a z, tratando a k y r como constantes, por lo que la antiderivada será krz. Y ahora para encontrar f menos f, realizamos la sustitución de z, entonces cuando z es igual a 7 tenemos 7kr. Menos cuando z es igual a 4r al cuadrado,
vamos a tener 4r al cubo k. Sigamos adelante y escribamos esto como 4kr en cubos. Integrando con respecto a r. Vamos a tener 7k veces r al cuadrado, dividido por 2, o 7 mitades kr al cuadrado. Y luego menos 4k veces r al cuarto, dividido entre 4, por lo que tendremos solo menos kr hasta el cuarto. Ahora necesitamos encontrar f menos f, así que vamos a tener 7 mitades k veces, bien la raíz cuadrada de 7 dividida por 2, al cuadrado va a ser 7 cuartos, y luego menos k veces la raíz cuadrada de 7 dividido por 2 al cuarto, que debería ser 49/16. Entonces esto simplifica a la integral de 0 a 2 pi de 49/16 k. Y ahora nos integramos con respecto a θ, por lo que tendremos 49/16 k veces θ. Entonces tendremos 49/16 k veces 2 pi menos 0. Que se simplifica a 49 pi dividido por 8k. Entonces esta es la masa. So this is the mass. Necesitamos encontrar el centro de masa, y todavía tenemos que encontrar el momento sobre el plano psi, dado por m sub psi. Entonces el momento sobre el plano psi es igual a la integral triple sobre la región S, y la función integrada será z veces rho de x, y z. Donde, nuevamente, rho es una constante, entonces tendremos k veces z, diferencial v, y nuevamente, usaremos coordenadas cilíndricas para evaluar esta integral triple. Entonces tendremos la triple integral. La función integrada será kzr de z de r de θ, y los límites de integración van a ser los mismos que usamos para la masa. Entonces para z integramos de 4r al cuadrado a 7, para r integramos de 0 a la raíz cuadrada de 7, dividido por 2, y para θ integramos de 0 a 2 pi. Y ahora nos integramos con respecto a z, tratando k y r como constantes, por lo que tendremos kr multiplicado por z al cuadrado, dividido por 2, o medio krz al cuadrado. Z squared. Ahora necesitamos encontrar f menos f realizando la sustitución de z, así que cuando z sea 7 tendremos 49 mitades kr, menos, cuando z es igual a 4r al cuadrado. Vamos a tener medio kr multiplicado por 16r hasta el cuarto, lo que sería menos 8r hasta el quinto k. R to the fifth k. Y ahora nos integramos con respecto a r, tratando a k como una constante. Entonces 49 mitades multiplicado por k veces r al segundo, dividido por 2, que es 49 cuartos. Kr al cuadrado, menos 8k veces r al sexto dividido por 6, que deben ser 8 sextos kr al sexto, o 4 tercios kr al sexto. Thirds. K R to the sixth. Ahora necesitamos encontrar f menos f, entonces cuando r es igual a la raíz cuadrada de 7, dividido por 2, este primer término se simplifica a 343 dividido por 16k, entonces tenemos menos, cuando r es igual a la raíz cuadrada de 7 dividido por 2, este término se simplifica a 343 dividido por 48k. Y, por supuesto, cuando r es igual a 0, ambos términos serían 0, por lo que esto simplifica a la integral de 0 a 2 pi de 343 dividido por 24k de θ. La integración con respecto a θ nos dará 343 divididos por 24k θ.
y ahora necesitamos encontrar F menos F. Entonces, realizando una sustitución para θ, que se simplifica a 343 dividido por 12 pi k. Entonces ahora sabemos el momento sobre el plano sí. Entonces, finalmente tenemos toda la información que necesitamos para encontrar el centro de masa. Volviendo a nuestra primera diapositiva, ahora sabemos que la masa es igual a 49 pi k, dividida por 8. Y también sabemos que el momento sobre el plano sí es igual a 343 pi k, dividido por 12. K divided by 12. Lo que significa que la barra z es igual al momento, 343 pi k 12ª partes, dividido por la masa. 49 pi k dividido por 8. Entonces esta fracción compleja es equivalente a la fracción superior, 343 pi k 12ª partes, veces el recíproco de esta fracción, que sería 8, dividido por 49 pi k. Simplificando, pi dividido por pi se simplifica a 1. K dividido por K se simplifica a 1. 49 y 343 comparten un factor común de 49. Hay 1,49 en 49, 7,49 en 343. 8 y 12 comparten un factor común de 4. 2 4 en 8 y 3 4 en 12. Entonces la coordenada z del centro de masa es 14 tercios. Como puede ver, al reconocer que teníamos una densidad y simetría constantes sobre el eje z, ahorramos bastante trabajo al reconocer que las coordenadas x e y del centro de masa serían 0. De lo contrario, todavía tendríamos que encontrar el momento sobre el plano y, así como el momento sobre el plano xz. Espero que hayas encontrado esto útil.